¿Pueden explicar cómo funcionan las máquinas de coser? Piénsenlo, todos las hemos visto. Es una aguja que se mueve arriba y abajo muy rápido, dejando un camino de puntadas detrás. Pero si lo miran bien, ¿cómo lo hace? Porque la aguja nunca atraviesa totalmente la tela. Al coser a mano, hay que pasar la aguja de arriba hacia abajo, luego soltarla y tomarla del otro lado. Para poder inventar la máquina de coser, necesitaban primero inventar una forma totalmente nueva de coser. Es una de esas cosas en las que casi no pensamos, pero es muy importante. Prácticamente todas las prendas de vestir que nos ponemos están hechas con máquinas de coser. Así que en este video voy a explicar cómo funcionan estas máquinas. Y les juro que cuando lo descubran, les va a parecer muy satisfactorio. Y se van a dar cuenta de que lo que hacen es realizar un pequeño milagro técnico cada segundo. El pedal está justo frente a tu pie derecho. Písalo suavemente, no necesita demasiada presión. Así que si lo haces con cuidado, vas a poder comenzar. Muy bien. Esto es fantástico. Para mí es meditativo. Si fuera a coser 2 pedazos de tela, así es como lo haría. Pasando la aguja de arriba hacia abajo a través de ambas telas. A esto se le llama puntada recta y se pueden hacer puntadas más sofisticadas. Pero si se quiere mecanizar una puntada hecha a mano, el problema a enfrentar es grande. Y es que al atravesar la tela con la aguja, hay que soltar esta de un lado y tomarla de nuevo del otro. Esto es casi imposible que lo haga una máquina, al menos una máquina de hace 200 años. Así que para inventar la máquina de coser, primero había que crear una nueva forma de coser. Y esto se dio en 3 momentos. Los humanos han cosido prendas desde hace miles de años. En 2016, investigadores descubrieron una aguja en una cueva en Siberia de unos 50.000 años de antigüedad. Lo más loco es que en esa cueva no vivían Homo sapiens, la habitaban denisovanos, una especie hoy extinta de los primeros humanos. De modo que coser no es algo de los Homo sapiens, sino algo humano. La aguja está hecha de hueso, pero fuera de eso se parece a cualquier aguja moderna. Un extremo puntiagudo para atravesar el tejido y un ojo en el otro extremo para el hilo. Las agujas prácticamente no han tenido cambios en decenas de miles de años. Los artefactos hallados en cuevas de Francia, Antiguo Egipto, Grecia, India, China y Japón son todos similares. Hasta 1755. Charles Frederick Wiesenthal era un inventor alemán que vivía en Inglaterra. No sabemos cuál fue exactamente su motivación. Algunos creen que intentaba inventar una máquina de coser, pero quizás solo estaba harto de voltear la aguja 2 veces en cada puntada. Lo que él creó fue una aguja con punta en ambos extremos, de manera que se podía meter y sacar la aguja a través del tejido sin darle vuelta. Patentó su invento, una aguja para telas ornamentales que pudo haber acelerado un poco la costura. Pero la aguja de 2 puntas aportó una ventaja inesperada que han utilizado las máquinas hasta el día de hoy. Llevó el ojo de la aguja cerca del extremo puntiagudo. ¿Pero eso de qué sirve? Cuando meto la aguja en la tela, el hilo la atraviesa también, pero al sacar la aguja también se sale el hilo. Así que parece que no se logra nada. Necesitamos encontrar una forma de atrapar el hilo en la parte inferior de la puntada para evitar sacar el hilo. Y por suerte hay 2 formas de hacerlo. Se trata de mantener un bucle de hilo bajo la tela al sacar la aguja. Luego mover la tela y meter la aguja en el bucle, formando un pequeño eslabón. Y si lo hago de nuevo, puedo formar una cadena con esas puntadas. Por eso es que se llama puntada cadena. La puntada cadena fue una de las primeras puntadas realizadas con éxito por máquinas de coser. Es difícil determinar quién inventó la primera máquina de coser. Había mucha gente trabajando en ese problema al mismo tiempo, y hay muchas disputas de autoría. En 1790, Thomas Saint realizó dibujos detallados para patentar el diseño de una máquina de coser, pero no hay indicios de que haya construido un prototipo. En 1814, a Joseph Mothersperger le otorgaron una patente en Viena.
Le tomó una década construir la máquina, pero nunca la comercializó. Pasó el resto de su vida intentando perfeccionar el diseño. En 1830, el francés Barthélemy Timonier construyó su propia versión. Hizo una puntada cadena con una aguja de púa. Le otorgaron una patente y estableció una fábrica de prendas con 80 de sus máquinas. Empezó a elaborar uniformes para el ejército francés. Pero este invento causó alboroto. Una turba de 200 sastres furiosos saquearon su fábrica y destruyeron todas las máquinas. Pasaron unas cuantas décadas antes de que las máquinas de coser fueran fiables para ser comercializadas. Las dos maneras más confiables de hacer una máquina de puntada cadena se inventaron casi al mismo tiempo, en 1857, año en que James Gibbs y Charles Raymond recibieron sus respectivas patentes. Es bastante fácil para mí tomar el bucle de hilo en la maqueta, pero es mucho más difícil diseñar una máquina que lo haga bien y repetidamente. El diseño de Charles Raymond usaba un gancho. La aguja perfora la tela y lleva el hilo hacia abajo. Luego, cuando sube la aguja, el hilo entre el ojo y la tela se acorta y se dobla, formando una pequeña onda. En ese mismo instante, el gancho atrapa la onda y la estira para formar un bucle. Cuando la aguja vuelve a bajar, el gancho se mueve hacia atrás y la aguja pasa por el bucle. La aguja llega hasta abajo y cuando vuelve a subir, el hilo entre el ojo y la tela se dobla otra vez. El gancho atrapa la onda, formando un bucle de hilo por donde la aguja pasará otra vez. El diseño de Gibbs era similar, pero el gancho era giratorio. Cuando la aguja baja, el gancho atrapa el hilo. El gancho sigue girando. El primer bucle se libera y luego el gancho atrapa un segundo bucle. Gibbs necesitó 37 prototipos tallados en madera para lograr esta increíble forma de gancho giratorio. Y esta misma forma se usó durante 80 años en 80 modelos de máquinas de coser. El gancho se sujetaba con piezas de metal lo bastante apretadas para no caerse, pero con espacio suficiente para que el hilo pasara alrededor. Aquí mostramos un modelo simplificado. Pero esta sencilla forma de hacer la puntada cadena tiene una falla. Si el hilo se afloja, se puede fácilmente jalar toda la puntada. Llama la atención lo fácil y rápido que el hilo se jala, pues casi no ejerce fricción con la tela. La única fricción que mantiene cada punto en su lugar es el bucle del punto anterior. Si se va uno, se van todos en cadena. La gente ha desarrollado puntadas cadena más complejas que usan más hilo y son más robustas. Pueden encontrar estas puntadas en el dobladillo de sus pantalones. También se pueden bordar bellos patrones con la puntada cadena. Originalmente se utilizaba para todo lo que tuviera puntadas decorativas, pero luego pasó a utilizarse para todo tipo de caligrafía y flores. Es como hacer malabares, pensar que si voy en esta dirección, ¿a dónde me va a llevar después? Se trata de pensar por adelantado. Yo creo que si te vuelves más hábil con la máquina, tu trabajo comienza a verse mucho más refinado. Además de la puntada cadena, hay otra forma totalmente distinta de asegurar el hilo. Y honestamente es una genialidad. Todo lo que requiere son dos carretes de hilo distintos. Y este carrete de hilo se llama bobina. Funciona así. La aguja atraviesa dos pedazos de tela hasta abajo. Y luego, el segundo carrete de hilo completo pasa por el bucle del carrete superior. Y luego la aguja sube. Se jala el excedente. Y lo que hicimos fue entrelazar estas dos partes del hilo. Esta puntada se llama pespunte. En 1846, Elias Howe la patentó y para promocionar su nueva creación realizó una demostración de costura en vivo. Él y su máquina de coser frente a 5 costureras. La máquina de Howe funcionó, pero no era elegante. La máquina tenía una aguja curva, la tela caía verticalmente y solo podía hacer puntadas en línea recta. 5 años después, Allen B. Wilson mejoró dramáticamente la máquina de coser de pespunte y recibió 2 patentes, en 1850 y en 1851. La primera patente fue por la máquina de pespunte de lanzadera vibratoria. Aunque se le llama lanzadera vibratoria, realmente oscila adelante y atrás. Y dentro tiene una pequeña bobina de hilo.
Cuando va hacia adelante, toma el hilo superior de la aguja formando un bucle. Y mientras la lanzadera pasa por el bucle, crea un pespunte al entrelazar el hilo superior con el hilo de la bobina inferior. El movimiento de la lanzadera se sincroniza con el movimiento vertical de la aguja. La lanzadera era empujada por partes de metal lo bastante apretadas como para que no se cayera, pero con espacio suficiente para que el hilo pasara alrededor de la lanzadera. Este tipo de máquina de coser era increíblemente común a fines de 1800. Se hicieron muchos millones solo de la Singer modelo 27. Se construían de una forma verdaderamente robusta. Existen muchas máquinas que actualmente tienen más de 100 años y siguen funcionando. Estas máquinas se desarrollaron antes de que surgiera el concepto de obsolescencia programada. La segunda patente que recibió Wilson en 1851 es la base del funcionamiento de las máquinas de coser modernas. En lugar de una lanzadera que se movía adelante y atrás, la bobina estaba dentro de un gancho giratorio. Veamos cómo funciona. La aguja baja jalando el hilo superior y llega muy abajo y luego sube un poco creando esta onda aquí. Y cuando el gancho giratorio da vuelta, atrapa ese hilo tirando aún más hilo para que pueda rodear completamente toda la bobina. Luego, la aguja sube, jalamos el excedente y formamos otro pespunte, así. Aquí puede parecer que se está usando más del hilo superior, porque cuando este hilo entra, necesita darle toda una vuelta a la bobina. Pero este hilo regresa nuevamente. De hecho, filmamos en cámara lenta una máquina de coser que usa un hilo degradado para que puedan ver cuánto hilo sale de arriba. Parece mucho, pero básicamente, el carrete superior usa la misma cantidad de hilo que el carrete inferior. La tensión de ambos hilos debe ser idéntica, por lo que se usa la misma cantidad de hilo en cada puntada. Si la tensión es baja, la puntada no va a quedar perfectamente en medio de las dos telas, lo que lleva a una puntada mucho más débil. Esto es así en las máquinas de pespunte de lanzadera vibratoria y de gancho giratorio. Pero el resultado es mucha fricción. Imaginen que este hilo de aquí se sube y se baja muchísimas veces en cada puntada. Así que desarrollaron una muesca en la aguja justo aquí para reducir la fricción entre el hilo y la tela, ya que tiene que seguir bajando para rodear la bobina y luego volver a subir cuando se tensa de nuevo. De este modo el hilo y la tela se deshilachan menos y el resultado es una puntada más limpia. Prácticamente todas las agujas de las máquinas actuales tienen una muesca de un lado. Pero aún falta una parte importante. Después de hacer una puntada, ¿cómo se mueve la tela? En las primeras máquinas de coser, la tela se tenía que mover a mano después de cada puntada. Pero obviamente eso era lento, ineficiente y las puntadas no tenían el mismo espacio entre ellas. Se intentaron algunos diseños, pero el más exitoso también lo inventó Allen B. Wilson. Su idea fue una pequeña parte metálica, el pie, que presionaría la tela. Cuando la aguja no está en la tela, una pieza de metal con muescas la empuja desde abajo. Agarra la tela y la mueve una fracción de centímetro hasta donde irá la siguiente puntada. Este diseño se usa actualmente en casi todas las máquinas de coser. Se llaman dientes de arrastre. Hay algunas versiones modificadas de esta idea, como máquinas con alimentador universal para bordado con puntada cadena. Este estilo de máquinas tiene una manivela debajo que hace girar la nariz completa de la máquina. Ok. Y este prensatelas que permite mover la tela en 360 grados. Ahora tenemos esta conectada a un solo motor. Pero antes, estos cables llegaban al techo y eran alimentados por un gran generador, uno de los antiguos de vapor o de carbón. Estoy seguro de que las fábricas eran ruidosas. Aquí había una barra, la quitamos porque ya no se necesita. Lo que hacías era tirar hacia abajo y eso activaría inmediatamente la máquina, porque esto giraba continuamente, porque estaba conectada a un motor. Actualmente, cuando pones en marcha una máquina, puedes aumentar la velocidad o empezar con calma. Antes empezaban a 10,000 revoluciones por minuto. Tenías que estar listo. Sí, esas mujeres eran heroínas, o sea, de una habilidad increíble.
El nombre más famoso relacionado con máquinas de coser es el de Isaac Singer, pero Singer no inventó la máquina de coser. Singer era un astuto hombre de negocios que compraba patentes de diversas piezas y construyó su compañía sobre eso. Inspirándose en las piezas intercambiables que veía en la producción de armas de fuego, optimizó el proceso de producción y su empresa consiguió bajar el precio de las máquinas de coser de $100 a alrededor de $10, que es un poco más de $300 de 2023. Este precio más bajo significaba que podía vender las máquinas a las familias en lugar de a las empresas. El negocio de Singer fue uno de los pioneros en el mundo en ofrecer planes de pago a plazos, lo que le permitía al comprador pagar en varios meses en lugar de pagar todo el costo en un pago. Singer se convirtió en una de las corporaciones más grandes del mundo y la primera empresa multinacional de Estados Unidos. Antes de la llegada de la máquina de coser, tomaba más de 12 horas coser una sola camisa. Ahora toma menos de 30 minutos. En la década de 1900, la familia estadounidense promedio gastaba cerca del 15% de su ingreso total en ropa. En 2003 era menos del 4%, pero a pesar de gastar menos, tenemos más prendas. En 2019, el promedio mundial de prendas que poseía una persona era de más de 130. Cada año se producen 100.000 millones de prendas. Y solamente en Estados Unidos, 11.300.000 terminan en los basureros. Cerca de 35 kilogramos de ropa por cada hombre, mujer y niño se tira cada año. Pero, ¿deberíamos culpar a la máquina de coser? La máquina de coser es brillante. Un invento repetido y mejorado por decenas de personas. Realmente revolucionó el mundo. Solo bastó inventar una nueva forma de coser.